Antipsicóticos. La clase de hoy tiene como finalidad explicar a ustedes el tratamiento farmacológico existente en la actualidad para el tratamiento de las enfermedades mentales graves, como lo son la esquizofrenia y la psicosis. Para eso, y a modo de resumen, tenemos que comprender que la esquizofrenia se puede dividir en dos grandes grupos de sintomatología que nos va a permitir tratar de manera adecuada al paciente con esquizofrenia o psicosis, ¿ya? La sintomatología la vamos a dividir en sintomatología positiva y sintomatología negativa. Esto no significa que no hayan otro tipo de sintomatologías asociadas. Esta división solo tiene como finalidad explicar el tratamiento farmacológico. La sintomatología positiva la vamos a entender como el hacer, como el ver, como algo que los demás podemos notar en el paciente con esquizofrenia. Por ejemplo, la aparición de alucinaciones que corresponde a una distorsión de la percepción. La aparición de delirios, que corresponde a una distorsión del pensamiento. A un habla desorganizada puede ser muy rápida, con faltas de palabras entre medio o con pérdida de la lógica del lenguaje, ¿ya? Y corresponde a una distorsión del lenguaje como tal. Y también un comportamiento extravagante, ¿ya? La aparición de una de estas por separado no es un indicador directo de esquizofrenia. Ya recuerden que esto requiere un diagnóstico más adecuado. Por otro lado, tenemos la sintomatología negativa, que es la ausencia de actividades, de alguna actividad por parte del paciente. Por ejemplo, embotamiento afectivo, ¿ya? Que se hace relación con que la paciente o el paciente pierde la fluidez con la cual expresa sus emociones, ¿ya? Vamos a también tener una pérdida de la fluidez del habla, van a hablar en monosílabos, poco capacidad de elaborar respuestas con un lenguaje adecuado o abiertamente silencio, ¿ya? También vamos a tener una pérdida del yo interno, del yo como parte de una sociedad, ¿ya? Como van a ser la abolición y la anedonia, en la cual el paciente va a dejar de preocuparse de su yo personal a nivel del aseo, del cuidado, de la aparición de heridas, etcétera. Y por otro lado, va a dejar también o va a perder su sensación de ser parte de una sociedad. Por lo tanto, probablemente se va a encerrar, se va a ensimismar, no va a querer tener relación con los vecinos, con la plaza, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿por qué les explico estos dos? Porque la manera de tratar la esquizofrenia va a depender de la aparición de estos dos tipos de sintomatología. También informar que algunos pacientes pueden tener uno o más de estas características y además pueden tener sintomatología positiva y negativa al mismo tiempo, aunque suele ocurrir que la negativa está más marcada hacia situaciones más crónicas, en donde va a aparecer la sintomatología positiva como tal, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la hipótesis de la aparición de los trastornos de tipo esquizofrénicos? ¿Ya? La hipótesis se relaciona con la respuesta neurotransmisora de la dopamina, ¿ya? En la cual se cree que los pacientes que tienen esquizofrenia o trastornos de la psicosis y relacionados tendrían un aumento de la neurotransmisión de la dopamina a nivel de los núcleos de la base de la zona límbica, ¿ya? También hay estudios donde se correlaciona que este aumento de la neurotransmisión a nivel límbico se correlacionaría con una respuesta de contrapuesta, digamos, en donde la zona prefrontal del paciente tendría una disminución de la respuesta de la dopamina, es decir, tendría un aumento de los receptores, pero una menor respuesta dopaminérgica. Esto podría ser porque contrarresta el aumento de dopamina a nivel límbico, ¿ya? También se sabe que los pacientes cuando están con crisis activas, generalmente tienen también un aumento de los niveles de serotonina a nivel prefrontal. Entonces podríamos decir que hay un aumento de la dopamina y toda su neurotransmisión en la parte límbica o basal y una disminución de la dopamina con aumento de la serotonina a nivel prefrontal, ¿ya? También esto es importante entenderlo porque en relación a eso es como vamos a tratar a nuestro paciente con crisis de psicosis, ¿ya? Para eso entonces tenemos una familia de fármacos que son conocidos como antipsicóticos, ese es el nombre de la familia. Pero en estricto rigor, si uno quiere ser purista, en realidad estos fármacos se llaman neurolépticos. Ya yo les voy a explicar un ratito más por qué se llaman así. Dentro de los neurolépticos vamos a tener algunos que son muy utilizados en la actualidad, como por ejemplo el haloperidol, ¿ya? Conocido como Aldol en la clínica, el cual se utiliza mucho en situaciones de urgencia.
También en esta misma familia nos vamos a encontrar con la clorpromacina. Estos dos fármacos son conocidos como neurolépticos típicos, ¿ya? Y su actividad se debe mayoritariamente a que tiene una afinidad por los receptores tipo D2, ¿ya? Y esto genera un bloqueo de este tipo de recepción y por lo tanto una disminución brusca y abrupta de la señalización exacerbada de dopamina, ¿ya? Particularmente el haloperidol es el que tiene la mayor afinidad dentro de este grupo. Después vamos a tener una segunda subfamilia de neurolépticos que son conocidos como neurolépticos nuevos o atípicos, ¿ya? Y aquí la familia es bastante extensa, pero para mencionarles algunos, tenemos a la clozapina, tenemos a la risperidona, a la quetiapina y al aripiprazol. ¿Ya? La idea central es que estos medicamentos, si bien pueden tener acción sobre los receptores de 2, mayoritariamente van a tener afinidad sobre otros receptores. Por ejemplo, sobre los receptores dopaminérgicos tipo 1. Y por lo tanto, su actividad va a estar relacionada no solo con esta exacerbación de dopamina, sino que pudiesen también estar relacionadas con la pérdida de la función dopaminérgica a nivel frontal. ¿Ya? Una cosa que también es importante explicar es que el tratamiento de las crisis psicóticas y de la esquizofrenia como tal conlleva un tratamiento que es farmacológico. En general, al paciente se le trata de tener de manera ambulatoria, con cuidado y seguridad de su familia o de su grupo de apoyo, más un tratamiento psicológico de sostén, ¿ya? Pero en general se evita el uso de la fuerza en estos pacientes y se evita la internación hospitalaria, ¿ya? Solo en casos muy graves esto puede llegar a ocurrir. Por lo tanto, la farmacología es muy importante en el control de este paciente para que pueda ser reinsertado en la sociedad, ¿ya? A nivel de la neurolepsia que les decía yo recién que les iba a explicar, este grupo de fármacos se llaman neurolépticos porque si yo doy este fármaco a un paciente sano, sin trastornos dopaminérgicos ni serotoninérgicos, lo que vamos a encontrar es que, por ejemplo, si yo doy haloperidol a un paciente normal, a cualquiera de ustedes, por ejemplo, va a aparecer una situación bien particular en estas personas. Primero va a aparecer quietud emocional, es decir, no hay exacerbación de emociones, ni tristeza, ni felicidad, ni enojo, ni ira, ni nada por el estilo, ¿ya? Va a haber un retraso psicomotor, en el sentido de que el paciente le va a costar más moverse, sus músculos van a estar más pesados y en general va a tender a estar calmo, ¿ya? Va a haber una indiferencia afectiva compleja y completa, en el sentido de que si nosotros le decimos algo que debería causarle, por ejemplo, frustración, el paciente no lo va a notar o no lo va a expresar y no lo va a sentir de manera interior, ¿ya? Además, en general estos pacientes tienen una ausencia de sueño, pero lo aparentan. ¿Qué significa esto? Que están en un estado de reposo, están en un estado de tranquilidad, pero en realidad no ingresan a la hipnosis como tal, como lo habíamos visto, por ejemplo, en la clase de las benzodiazepinas. Aquí el paciente puede estar con los ojos cerrados, puede estar quieto, tranquilo, pero la verdad es que si uno lo mueve, rápidamente va a abrir los ojos, ¿ya? Además, las personas están muy tranquilas y muy sosegadas, ¿ya? Esto se llama desaferencia sensorial. Por ejemplo, si ustedes ven acá un experimento que es un clásico antiguo para el análisis de la actividad de los neurolépticos en animales, para poder después procesarlo, esta experimentación y llevarla a humanos, nosotros podemos poner un roedor, que si ustedes conocen, los roedores son muy temerosos, se mueven mucho y tienden a esconderse del ser humano por una reacción lógica de instinto, pero si nosotros a un roedor le damos algún neuroléptico, el roedor queda quieto, queda sosegado, ya no tiene miedo, o en realidad no, el miedo ya no le interesa, pero además de eso se vuelve obediente. Por ejemplo, uno puede ponerlo en posiciones que son claramente no naturales para el animal y él se va a colocar en esa posición y además va a buscar el equilibrio perfecto para esa posición. O sea, está consciente de esta nueva posición, solo que no se defiende frente a ella. Lo mismo ejemplo acá en diferentes posiciones. Esta acá se llama posición de sumisión, en donde el animal se le pone en un equilibrio frente a un vaso y si ustedes ven nuevamente mantiene el equilibrio de manera ordenada, sin molestarse, sin arrancar, sin sentir miedo hacia el ser humano que lo está manipulando, ¿ya? Eso es la neurolepsia. ¿Por qué les muestro esto? Porque es la base en la cual nosotros podemos hacer que un paciente se vuelva dócil, fácil de tratar, menos agresivo, que tenga menor probabilidad de que le haga daño a la población adyacente o que se haga daño a sí mismo, ¿ya? Entonces la neurolepsis es muy importante en el tratamiento antipsicótico.
¿ya? Pero obviamente no es un medicamento para dar a personas sanas. Ahora, si volvemos atrás, que yo les decía que había medicamentos típicos y atípicos, vamos a verlos ellos diferenciados. Primero, entonces, los clásicos o típicos, ¿ya? Neurolépticos clásicos o típicos como el haloperidol. Vamos a decir entonces que tienen actividad sobre los receptores de 2 produciendo un bloqueo de estas vías, ¿ya? Y al producir un bloqueo de estas vías van a actuar como antagonistas competitivos, disminuyendo la exacerbación de dopamina, particularmente en este sector, en la zona límbica, mesolímbica, núcleos de la base, hipotálamo, etcétera, ¿ya? Como la mayoría de los síntomas positivos, volvamos atrás, ¿se acuerdan que habían síntomas positivos como la extravagancia, el habla desordenada, etcétera? La aparición de síntomas positivos entonces van a poder ser regulados de manera adecuada por estos neurotransmisores. ¿Por qué ocurre esto? Porque los síntomas positivos se correlacionan con un aumento de los niveles de dopamina en este sector, ¿ya? Por lo tanto, si yo bloqueo la vía dopaminérgica a este sector, yo voy a disminuir esta exacerbación de la dopamina y por lo tanto la exacerbación de la sintomatología, ¿ya? Esto es importante entenderlo porque si nosotros queremos depletar sintomatología positiva, entonces necesitamos un fármaco típico, ¿ya? También recordar que el más sensible de este grupo es el haloperidol y que además nos produce una neurolepsia potente, por lo tanto vamos a tener un paciente con desaferencia y un paciente dócil, ¿ya? ¿Cuáles son las cosas que hay que considerar también en este sentido? Que si yo bloqueo estos receptores, también voy a bloquear el flujo de respuesta a nivel de la actividad hipotalámica. El punto está que el hipotálamo se mantiene reprimida la producción de prolactina y oxitocina mediada por la respuesta dopaminérgica. O sea, a mayor respuesta dopaminérgica, menor galactorrea. Si yo bloqueo la vía de la dopamina, existe una alta probabilidad de que se active la cascada hormonal hipotalámica, aumentando los niveles de oxitocina y de prolactina. Y eso va a generar en los pacientes galactorrea, independiente de si sea hombre o mujer, ¿ya? Otra cosa también es súper importante, es que a nivel extrapiramidal, a este sector, nosotros vamos a tener también una vía que es controlada por los niveles de dopamina. Por lo tanto, nuevamente, si yo modifico los niveles de dopamina bloqueándolos por antagonismo, vamos a tener un aumento de la respuesta extrapiramidal, de la señalización neurotransmisora. Y eso va a generar impulsos importantes a nivel periférico, los cuales están relacionados con la movilidad involuntaria del paciente, ¿ya? Y esto va a generar entonces temblores, trastornos del movimiento, poco control del tono, poco control de la motilidad en donde que requiere ejecución fina, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener dos efectos adversos muy importantes del uso de estos fármacos, ¿ya? Por otro lado, si ahora vemos los antipsicóticos atípicos, primero nos vamos a encontrar que estos fármacos tienen poca actividad sobre el receptor de 2 a nivel mesolímbico y tienen alta actividad sobre el receptor de dopa 1 a nivel frontal. Por lo tanto, al disminuir este receptor a nivel frontal, va a aumentar la respuesta dopaminérgica y eso va a generar que mejore la respuesta prefrontal y frontal. Y al mejorar la respuesta prefrontal y frontal, vamos a tener una mejora en la respuesta de los síntomas negativos, pero a su vez también vamos a tener una mejora en los síntomas positivos, producto de que yo voy a contrarregular la respuesta de dopamina a nivel de la base, ¿ya? Pero no va a ser una regulación directa, sino que indirecta. ¿Qué significa esto? Que al ser una regulación indirecta voy a tener menos probabilidad de bloquear la vía de la prolactina. Por lo tanto, los pacientes van a tener menos probabilidad de producir síndrome galactorreico. Vamos a tener una menor probabilidad de activar la vía extrapiramidal, que nosotros la definimos como EPS, ¿ya? Esta respuesta extrapiramidal o sintomatología extrapiramidal va a ser entonces disminuida en los antipsicóticos atípicos. Un ejemplo de antipsicótico atípico, la risperidona, ¿ya? Otra cosa importante, como mejora la respuesta prefrontal neurotransmisora y a nivel prefrontal nosotros tenemos la
parte de la concentración, la función ejecutiva y la función cognitiva, nosotros vamos a tener que estos pacientes van a tener una mejora central importante en las funciones cognitivas y ejecutivas, ¿ya? Van a responder mejor al medio, van a sociabilizar mejor, van a poder tener una mayor respuesta del lenguaje, va a haber un mayor cuidado personal, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a decir que los atípicos son muy importantes para el tratamiento de la sintomatología negativa, ¿ya? Y por ende, debido a que producen menos temblores, menos trastornos motores, menos probabilidad de galactorrea y ginecomastia, vamos a decir también que estos medicamentos mejoran el cumplimiento general de mi paciente. Otra cosa importante de la que les voy a hablar ahora es que este grupo de medicamentos, debido a que tienen poca actividad extrapiramidal, producen o no producen discinesias tardías, que también se los voy a explicar en unos minutos más, ¿ya? Las discinesias tardías es el por qué se abandona el tratamiento en los pacientes psiquiátricos, ¿ya? Entonces, a modo de resumen para que me entiendan, la idea central es que los neurolépticos van a bloquear diferentes vías. Los típicos van a bloquear los receptores dopaminérgicos tipo D2. Los atípicos van a bloquear diferentes receptores en diferentes sectores a nivel neuronal, ¿ya? A nivel cerebral. Por lo tanto, no es que nos podamos aprender de memoria toda la forma en que bloquean, pero sí es importante que los atípicos tienen bloqueo también del receptor DOPA-P1 y DOPA-D2, solo que recuerden que mejoran la función prefrontal. Otra cosa importante es que fármacos como la risperidona o la aripiprazol, que son atípicos, también tienen actividad sobre los receptores serotoninérgicos, ¿ya? Bloqueando esta exacerbación serotoninérgica, pero también tienen respuesta sobre los receptores adrenérgicos, ¿ya? Para que recuerden su clase de adrenérgicos. Por lo tanto, trastornos que tengan estos pacientes correlacionados con la disfunción de la adrenalina y la noradrenalina, nosotros podemos regularla por esta vía, mejorando la concentración del paciente, la atención del paciente y los trastornos de ansiedad relacionados a nivel central, ¿ya? Antes de entrar en el detalle de cada uno de los medicamentos por separado, de los más importantes, quiero mencionarles que como tienen acción de bloqueo dopaminérgico, estos fármacos también tienen otras acciones que son bien interesantes, que son efectos secundarios, pero que nosotros podríamos decir que son positivos incluso, ¿ya? Por ejemplo, la clorpromacina se ha visto que es muy útil en la supresión del reflejo del centro del vómito. Nosotros tenemos dos tipos de vómitos diferentes. Uno que tiene que ver con un vómito visceral, que viene de las funciones gastrointestinales, y un segundo vómito que depende de una zona del gatillo que está a nivel de el tronco, ¿ya? Estos fármacos bloquean esta zona del gatillo y tenemos pacientes que en general tienden a marearse y vomitar de manera franca cuando nosotros les producimos un cambio de actividad, cambio de movilidad, en el fondo cuando se suben a un avión, cuando se suben a un vehículo que está en movimiento muy rápido, y también fármacos, o sea, personas que cuando tenemos cambios vestibulares a nivel auditivo producen mareos que terminan en vómitos, ¿ya? Toda esta señalización llega a la zona del gatillo y el paciente vomita, ¿ya? Nosotros si bloqueamos con estos receptores, nosotros bloqueamos esta vía dopaminérgica, nos vamos a encontrar que este paciente, a pesar de que pudiese tener mareos menores, el resultado va a ser mucho más complaciente para el paciente, menores mareos, pero además al estar bloqueada la zona del gatillo no van a haber vómitos, ¿ya? Otra cosa súper interesante es que si hay fármacos como la sulpirida, que también es un neuroléptico, ¿ya? Pero que casi no tiene actividad antipsicótica, ¿ya? Porque en el fondo su afinidad por los receptores es bastante baja, pero tiene una mayor afinidad por la respuesta dopaminérgica en el hipotálamo, lo cual genera que se bloquee la vía de la dopamina, se active la vía de la prolactina y genere aparición de fluido láctico, ¿ya? En el fondo de lactancia.
¿Por qué es útil esto? Porque tenemos madres o mujeres que posparto, por una situación de ansiedad, tienden a no producir leche de manera adecuada porque bloquean la vía del hipotálamo. Entonces se puede dar fármacos como la sulpirida, que en la clínica se conoce como sulpilan, y este fármaco entonces va a desbloquear esta vía, produciendo un aumento exacerbado de prolactina, y como la mama ya está preparada para la lactancia, va a aparecer entonces secreción láctea, pudiendo mejorar el apego en el recién nacido. ¿Ya? También se ha visto que estos fármacos sirven para tratar los mareos y las migrañas por mareo, ¿ya? Pero en general su uso mayoritario es en apoyar la lactancia. Ojo que este medicamento se tiene que dar casi en el minuto de las primeras 24 horas posparto para que así aseguremos una lactancia adecuada en aquellas mujeres que por estrés producen menos medicamentos, o sea, menos leche, ¿ya? Entonces, volviéndonos ahora al tratamiento antipsicótico, vamos a decir que tenemos los típicos, el haloperidol es el más importante y su acción es mayoritariamente sobre D2. Tenemos los atípicos, donde tenemos varios representantes, pero la risperidona es muy importante, ¿ya? Y también tenemos acá la sulpiride, pero que no tiene actividad antipsicótica o tiene muy baja actividad antipsicótica. Y si nosotros vemos sus diferentes tipos de actividades, vamos a observar que el haloperidol es un potente antipsicótico típico y la risperidona es un potente antipsicótico atípico, ¿ya? Y la sulpirida, si ustedes ven, no tiene actividad antipsicótica. Además, si nosotros miramos ahora a nivel de la sedación, vamos a ver que el haloperidol produce buena neurolepsia, pero inhibe la sedación o la hipnosis, pero por otro lado, la risperidona mejora la actividad sedativa del paciente y por lo tanto lo tranquiliza mejor, ¿ya? Y a nivel de los efectos secundarios, como los extrapiramidales, vamos a observar que el haloperidol produce potentes actividades extrapiramidales y la risperidona, por otro lado, si bien los produce, es menos probable que esto ocurra. ¿Ya? Generalmente ocurre porque hay que aumentar la dosis o hay que dar tratamientos a muy larga data. Recordar que la mayoría de los pacientes con esquizofrenia tienen tratamientos que son acrónicos, ¿ya? Por el contrario, los pacientes que tienen crisis psicóticas van a tomar estos medicamentos hasta la mejoría total o la evitación de su actividad psicótica. Pero los pacientes pueden reincidir y necesitar nuevamente la toma de estos medicamentos. Si nosotros ahora hablamos de los efectos adversos, tomándonos de la actividad extrapiramidal, siendo esta la más importante, vamos a encontrar que dentro de la actividad extrapiramidal, los pacientes pueden tener distonías agudas. Ya agudo significa que es inmediato, que es por la toma de los primeros medicamentos. Dentro de las distonías agudas, una de las más importantes es la acaticia. La acaticia se conoce como el síndrome de la intranquilidad. Significa que el paciente no puede estar tranquilo almorzando, sentado, recibir una orden y ejecutarla a nivel muscular, tratar de comer sin moverse. Es un poco lo que nosotros conocemos un poquito como la hiperactividad, pero esta está asociada a la toma de medicamentos. ¿Ya? Y es muy incómoda para el paciente porque él quiere ejercer funciones voluntarias de tranquilidad y su cuerpo no se lo permite por el aumento de la actividad muscular. ¿Ya? Y también vamos a encontrar el parkinsonismo, en donde lo que vamos a observar es un aumento de los temblores en reposo de estos pacientes que no tienen Parkinson, pero que si uno los mira clínicamente, pareciera como que están cursando con un cuadro inicial del Parkinson, ¿ya? Esto puede llegar a ser grave si no es tratado rápidamente, ya que esta aparición de temblores en reposo va a afectar la postura del paciente, la forma de caminar del paciente, y por lo tanto los músculos van a terminar atrofiándose en su funcionalidad. Después tenemos las distonías tardías o las disinesias tardías. Son situaciones clínicas que aparecen tras la toma del medicamento por mucho tiempo, por muchos años, y en general, debido a la cronicidad, tienden a ser difíciles de tratar. ¿Ya? Dentro de la disinesia tardía, la más importante es el movimiento orolinguofacial, que es el que ustedes ven ahí al frente. A la persona se le pidió en el fondo que dijera una palabra, por ejemplo, su nombre, y si ustedes dicen su nombre, ustedes abren y cierran de manera adecuada la lengua, la boca y la mandíbula, la mueven todo en un mismo tipo de consonancia. Estos pacientes, al tener trastorno de la motilidad, para poder decir una palabra de inicio, tienen que exagerar el movimiento, abriendo la vía mandibular, protruyendo la lengua para poder controlar el movimiento
de la voz, y eso va a generar que aparezcan estas expresiones que ustedes ven ahí al frente. Por ejemplo, si yo tuviera una disinencia orolingofacial, mi nombre es Jessica, ustedes lo escuchan bien. Si ustedes me pidieran que yo dijera Jessica después de la aparición de esta disinencia, yo diría ¿ya? ¿Se entiende? Me costaría mucho poder pronunciar las sílabas y necesitaría que mi lengua se pusiera en una posición externalizada para poder controlar el movimiento mandibular y el movimiento facial, ¿ya? Esto es bastante complejo porque en general cuando aparece esta disinesia tardía, el paciente ya tiene un trastorno importante extrapiramidal y aunque retiremos el medicamento, que es lo que se hace habitualmente, yo no logro relajar de manera adecuada la musculatura del paciente. ¿Ya? En algunos pacientes esto puede ser más grave y podemos tener movimientos bruscos de las extremidades, golpeteo del codo, golpeteo de la mano, golpeteo de las piernas. Lo más común es el golpeteo del brazo y de la mano, donde el paciente está en una situación de reposo y de repente su brazo se dispara hacia las orillas, pudiendo dañar a otras personas o dañándose a sí mismo, ¿ya? Cuando esta situación ocurre, se debe retirar la medicación y buscar otra medicación alternativa. El haloperidol produce mucho de estas disinesias tardías, ¿ya? Por lo tanto, no es un medicamento que se trate de mantener a crónico salvo en situaciones muy complejas, ¿ya? Generalmente lo que se hace es tratar de relajar al paciente con un miorelajante suave, como ocurre con el uso de benzodiazepinas, pero en general el éxito no es muy bueno. Ahora, si el paciente consume altas dosis de antipsicóticos, ¿qué ocurre? Ya sea por crisis suicidas, por intento de suicidio, o ya sea por un accidente en la toma de medicamentos, va a aparecer un trastorno que se llama trastorno neuroléptico maligno, donde el aumento de la respuesta extrapiramidal va a llevar a un aumento del movimiento muscular periférico hasta niveles tales donde el paciente puede convulsionar y el aumento de la motilidad muscular va a producir un aumento de los niveles de ATP y los niveles de ATP van a llevar a un aumento a su vez de la temperatura corporal y por lo tanto el paciente va a tener temperaturas exacerbadas que no son compatibles con la vida y aumentos musculares exacerbados que no son compatibles con la fisiología normal, ¿ya? Para tratar este trastorno neuroléptico, en general se da un relajante muscular que es el dantroleno, pero también se pueden utilizar el diazepam en dosis relativamente altas para controlar el influjo muscular. ¿Ya? Una cosa súper importante, los pacientes que tienen síndromes psicóticos, esquizofrenia y otros, no pueden administrar la medicación de manera sola y voluntaria. Necesitan de un tutor o un familiar que los apoye en la toma del medicamento, producto de que tenemos que evitar la aparición de las distonías agudas, las disinesias y, más importante que todo, el trastorno neuroléptico maligno. ¿Ya? Además de los síntomas extrapiramidales, yo les había mencionado que aparecían los trastornos endocrinos, particularmente el más importante es el de la galactorrea, pero además en los varones puede aparecer ginecomastia, ¿ya? Y se ha visto que si bien la galactorrea es más prevalente en mujeres, si uno lo mira acá, es bastante más prevalente en mujeres, la verdad es que los hombres no están exentos, ¿ya? Y muchas veces esto lleva al abandono de la medicación por la incomodidad. Recordar también que el aumento de la ginecomastia a su vez lleva a una disminución de la función de las hormonas sexuales derivadas del estrógeno y la testosterona a nivel de los órganos sexuales primarios, lo cual va a producir una disminución de la respuesta fértil en la mujer y el varón, o sea, síndrome de tipo de esterilidad, pero también una disminución del flujo sanguíneo a ese nivel y por lo tanto menor placer a nivel de la actividad sexual. Incluso puede haber pérdida de la libido total, ¿ya? Por lo tanto, este medicamento es incómodo en ese sentido. Además de lo que les acabo de mencionar, del extrapiramidalismo, de la discinesia tardía, de la hiperprolactinemia con galactorrea, de la disfunción sexual, de la ginecomastia, de la infertilidad, etcétera, también vamos a tener síndrome de déficit atencional, los pacientes van a tener aumento de peso, los pacientes en aquellos fármacos que tienen actividad sobre los receptores histamínicos van a presentar síndromes de somnolencia continua, van a tener en algunos casos trastornos cardiovasculares cuando hay bloqueo de los receptores tipo adrenérgico y cuando los fármacos tienen actividad muscarínica vamos a tener además aparición de boca seca, visión borrosa, constipación, etcétera. Por lo tanto, la toma de estos medicamentos es
muy compleja, hay muchísimos efectos adversos de por medio y se debe regular muy bien la toma de estos medicamentos para que el paciente tome la dosis adecuada, para que desaparezcan los trastornos esquizoides, pero por otro lado no aparezcan tantos efectos secundarios, ¿ya? Hay otros efectos secundarios, por ejemplo, la clozapina produce trastornos de la línea blanca, la clorpromacina produce ictericia, ¿ya? Y en general, el haloperidol produce el síndrome neuroléptico maligno o hipertermia maligna, que produce trastorno mortal, ¿ya? Veamos algunos como para ir cerrando el capítulo. El haloperidol, ya lo dijimos, es el más importante en la clínica de urgencia, produce muy buena neurolepsis, por lo tanto es muy fácil tratar al paciente al cual se le ha dado este fármaco en una urgencia donde hay riesgo de la vida de las demás personas o de la misma persona, ¿ya? Se utiliza mucho para pacientes muy nerviosos, con mucho estado de ansiedad, cuando hay trastornos psiquiátricos de por medio, si no, no, o sea, pacientes con psicosis, y se utiliza en los pacientes en niños que tienen trastornos graves del comportamiento, si no, no. Particularmente los trastornos graves del comportamiento los definimos como una hiperexcitabilidad explosiva, produciendo daño, una impulsividad que puede producirle un accidente, por ejemplo, una dificultad grave para mantener la atención o los pacientes abiertamente agresivos. Este medicamento se puede dar oral, se puede dar intramuscular y de hecho cuando uno ve las películas que les inyectan algo a los pacientes agresivos, la verdad es que lo que le están inyectando es esto, haloperidol. En general, se ve que la actividad del haloperidol ocurre dentro de las primeras horas de inyección, pero la disminución real de la actividad de la dopamina ocurre aproximadamente a las 12 semanas, ¿ya? Y junto con la actividad a las 12 semanas va a empezar a aparecer también estos efectos adversos, ¿ya? Después tenemos a la clozapina, un poco más suave que el haloperidol. En general es el primer atípico del mercado, por lo tanto el que tiene más historia en su uso a nivel de los atípicos. Se utiliza mucho en los pacientes que fueron refractarios a otros tratamientos, ¿ya? O sea, pacientes que le tratamos de dar otros atípicos más suaves y la verdad es que no queremos llegar al haloperidol, entonces se intenta con la clozapina, ¿ya? En general es un fármaco que tiene un buen impacto sobre la sintomatología negativa, hace que el paciente quiera hacer cosas, quiera trabajar con ustedes, quiera en el fondo ser respondedores y también tiene muy buena actividad sobre el comportamiento violento, ¿ya? En general, los pacientes responden mejor a la clozapina que al haloperidol, producto de que hay menos efectos adversos con la clozapina, menos movimientos musculares, menos discinesias, menos distonías, menos riesgo de trastornos neurolépticos y también menos riesgo de trastorno de la actividad endocrina asociada a los receptores de estrógeno, etcétera, ya, y de la prolactina. Por lo tanto, estos fármacos son ideales para el tratamiento de pacientes más jóvenes, pacientes, hombres y mujeres más jóvenes, donde yo no quiero inhibir su líbido, no quiero producir ginecomastia, etcétera. ¿Ya? El único problema de la clozapina es que en algunos pacientes, después del primer mes de tratamiento, empieza a aparecer una caída de la serie blanca y eso genera una mielosupresión con una disminución, un déficit de leucocitos y neutrófilos, lo cual puede llevar a una granulocitosis grave y por lo tanto en estos pacientes, si la caída de esta línea blanca persiste durante 2 o 3 meses, el paciente no puede volver a consumir estos medicamentos, hay que retirarlos del mercado, o sea, del mercado, perdón, de su toma, y hay que evitar que el paciente vuelva a consumirlo y además que se exponga durante 6 meses aproximados a situaciones infecciosas graves donde se requiera la actividad de su línea blanca, ¿ya? Ese es como el único problema que hay que considerar de este fármaco. Después tenemos a la risperidona, que es la más utilizada en la clínica en la actualidad, tanto en adultos como en niños. Es un fármaco que tiene buena actividad de uno, tiene buena actividad de uno, pero tiene a su vez una baja actividad de dos, por lo tanto no tiene tanta actividad a nivel de los síntomas positivos, ¿ya? Más bien tiene actividad sobre los negativos, sobre su uso general, pero además tiene buena actividad sobre la serotonina, ¿ya? Y hace que el paciente se concentre más, responda mejor y tenga un mejor lenguaje, y también tiene actividad sobre los niveles de adrenalina,
¿ya? En general el fármaco es bien tolerado, se puede dar en niños pequeños, de hecho se utiliza en los trastornos con déficit atencional, eso es importante para ustedes porque ustedes probablemente van a tener que hacer tratamientos dentales en pacientes con déficit atencional, ¿ya? Y por lo tanto tienen que saber qué tipo de medicación están tomando ellos y cómo esto afecta en el fondo los tratamientos que ustedes hacen, las actividades que ustedes hacen. En general, estos fármacos a dosis inferiores a 100 miligramos diarios, en realidad 4 en realidad, no tienen efectos extrapiramidales importantes y como les digo es bien tolerado, se puede administrar en gotas inclusive. Cuando el aumento de la dosis es importante, o sea, el paciente necesita dosis mayores, entonces va a aparecer la actividad extrapiramidal, el aumento de peso, los trastornos de sedación, la disfunción eréctil, la disminución de la libido y la agitación. La idea es que no se llegue a eso y siempre se utilicen dosis muy bajas. Pero por desgracia tenemos pacientes menores o niños o adolescentes que al ser muy agresivos se debe controlar este movimiento agresivo y por lo tanto se deben aumentar las dosis de risperidona. ¿Ya? Finalmente, tenemos a la quetiapina, que también es bastante utilizado en la clínica en la actualidad, pero se utiliza harto en la clínica porque tiene un sistema que es bien interesante. Ellos tienen actividad potente sobre dopa D2, pero funciona en un sistema que se llama Kiss and Go, que es el touch and go. En el fondo te toco, te beso y me voy. Por lo tanto, regulan mejor la actividad de la dopamina, tanto a nivel prefrontal como mesolímbico. Y eso genera que se regulen mejor los niveles de dopamina en el paciente, teniendo muy buena actividad sobre síntomas positivos y negativos en la esquizofrenia. Pero además, como regula mejor la respuesta general del paciente, también se pueden utilizar para trastornos psicóticos leves, donde yo no quiero dar un antipsicótico fuerte, en los trastornos afectivos graves, en los trastornos bipolares y en los pacientes con depresiones graves, ¿ya? También este fármaco, debido a que tiene un buen kiss and go con el receptor histamínico tipo 1, va a producir una disminución de la descarga de histamina a nivel central y eso va a generar una inducción suave del sueño. Por lo tanto, en los pacientes que son muy nerviosos y que tienden a tener pensamientos intrusivos y producto de ello no pueden dormir, es que la quetiapina es un buen fármaco para inducir el sueño en estos pacientes. No reemplaza las drogas Z, no reemplaza las benzodiazepinas, pero tiene una función, como les digo, en estos pacientes que tienen trastornos intrusivos y que su problema para dormir se asocia a estos trastornos mentales, ¿ya? Entonces yo puedo hacer un 2 por 1. Si mi paciente por su situación psicótica le cuesta dormir, es mejor darle quetiapina porque así va a poder controlar mejor sus horas de sueño, va a estar más tranquilo el otro día y por lo tanto va a reaccionar mejor al medio, ¿ya? Otra cosa importante es que la quetiapina es uno de los fármacos más seguros de esta familia y por lo tanto yo puedo ir elevando las dosis sin problema. Uno puede partir con quetiapina de 50 y podemos llegar a quetiapina de 700, o sea, muchas veces más, cosa que no podíamos hacer con la clozapina o la risperidona porque su margen terapéutico era pequeño, ¿ya? Entonces, ustedes también se van a topar con bastantes pacientes que consumen la quetiapina, ¿ya? Particularmente la quetiapina se usa mucho en adultos y adultos mayores con trastornos del sueño, ¿ya? Para que ustedes sepan eso. Finalmente, algo que yo siempre menciono, para que ustedes puedan entender cómo es su paciente con esquizofrenia, a nosotros nos va a costar mucho entender cómo ellos tienen una pérdida de la realidad, porque nosotros estamos insertos en una comunidad que nos enseñan y nos dicen qué es la realidad como tal, ¿ya? Entonces, para poder entenderlo, yo siempre uso la obra pictórica que ustedes tienen aquí al frente, que son gatos dibujados por el autor Louis Dane, y les explico lo siguiente. Louis Dane era un pintor de la época victoriana, ¿ya? En donde su señora fue declarada con un cáncer terminal y él, para mantener sus últimos días de su mujer alegre, comenzó a pintar los gatos que tenía en la casa con formas antropomórficas, como los que ustedes ven ahí, un gato leyendo, un gatito con sus hijos, ¿ya? Si ustedes se fijan, la idea es que se parezca mucho al ser humano, ¿ya? Cuando muere la mujer de Louis Dane, eso se considera como una especie de un gatillo que ocurre en este personaje y él comienza a cambiar su obra pictórica de los gatos, también con su actividad antropomórfica, pero ahora según su visión como paciente esquizofrénico, ¿ya? Y ustedes pueden observar que a medida que aumenta su trastorno esquizofrénico, ¿ya? El autor va cambiando su percepción de la realidad.
todo lo que ustedes tienen al frente sigue siendo los mismos gatos que él pintaba aquí. O sea, la realidad de nosotros sigue siendo esta, el gatito negro o el gatito mamá, ¿cierto? Pero para él, ahora que tiene un cambio de la percepción de la realidad con esquizofrenia, él comienza a ver el mismo gato, pero con estas nuevos componentes, que es un gato iridiscente, un gato psicodélico, un gato monstruoso, un gato diabólico, un gato que te puede hacer daño, un gato que te puede trastornar, ¿ya? Y que ya no es el componente que nosotros entendemos como realidad. Y hasta que finalmente el gato se termina disolviendo en la mente del paciente, que es lo que ustedes ven al final, ¿ya? Entonces, esto les sirve a ustedes para entender cómo está su paciente y cómo los ve a ustedes también. Recuerden que ustedes van a tener que hacer tratamientos con estos pacientes y por lo tanto es importante que ustedes entiendan cómo él ve la realidad desde su mirada y su perspectiva y no que traten de pensar que va a ver la realidad desde la perspectiva de ustedes como clínicos, ya como odontólogos. ¿Ya? Finalmente comentarles que este hombre muere completamente desamparado en un hospicio, ¿ya? Porque en el fondo en esa época no había ningún tipo de tratamiento y la verdad es que su mente quedó completamente desafectada de la realidad, ¿ya? En la actualidad la mayoría de los pacientes son insertos nuevamente en la sociedad y se trata de mantener un buen vivir. Muchas veces estos pacientes logran trabajar y laborar por algunos años, ¿ya? Ahí ustedes tienen un poco de resumen de qué patologías generan los diferentes trastornos de recepción en los pacientes. Nosotros vimos dopamina, aparición entonces de psicosis, esquizofrenia, déficit atencionales, la serotonina relacionada con la depresión, ¿ya? Y solo para hacer un un tópico chiquitito, comentarles que los pacientes que tienen trastornos graves de la personalidad, pero no tienen crisis psicóticas y no tienen depresión, se tratan con una droga que se conoce como el litio o sales de litio, ¿ya? Tenemos muchos pacientes y muchas personas muy famosas, muy inteligentes, que han tenido trastornos graves de la personalidad y trastornos obsesivos compulsivos. Como el paciente no tiene una depresión marcada, no se les trata habitualmente con antidepresivos, o como el paciente no tiene una psicosis que altere su funcionamiento vital, tampoco es necesario tratarlos con neurolépticos. Entonces se ha visto que las sales de litio son óptimas para controlar el ánimo en estos pacientes, ¿ya? Las sales de litio se utilizan generalmente como un control profiláctico, es decir, se parte antes del tratamiento, en los pacientes con trastornos maníaco-depresivos, en los pacientes con manías agudas, en los pacientes con depresiones pero bipolares, o sea, con cambios de ánimo importantes, en los pacientes con trastornos afectivos graves de bipolares y en algunos pacientes con retardo mental donde hay una agresividad, ¿ya? Se ha visto que el litio disminuye la probabilidad de riesgo suicida de hasta 5 y 6 veces, así que es un fármaco que es importante mantenerlo en los pacientes que tienen controles o trastornos graves del ánimo y la personalidad. ¿Cuáles son las acciones del litio? El litio produce una mejora en el ritmo circadiano del paciente, una mejora en la función neuroendocrina hormonal, mejorando los niveles de cortisol y T3, ¿ya? Produce también una mejora en la recepción colinérgica, catecolaminérgica y serotoninérgica, es decir, mejora la regulación del ánimo con la serotonina, mejora la regulación de la concentración y atención por la vía de la catecolamina, y la respuesta al medio, el alerta, el estar consciente a nivel de la vía colinérgica, ¿ya? También las funciones cardíacas, neuromusculares, etcétera, ¿ya? En general, estos fármacos tienen muy bajo índice terapéutico, es decir, no se puede mover mucho la dosis debido a que las son sales y por lo tanto producen trastornos renales graves, ¿ya? Estos fármacos no se sabe bien cuál es su mecanismo de acción, pero se cree que están relacionados con una modificación de los segundos mensajeros a nivel celular, mejorando la recepción de estos segundos mensajeros, ¿ya? O sea, mejorando en el fondo la fisiología celular o la homeostasis celular. Como estos fármacos son sales, producen trastornos renales, trastornos tiroideos y paratiroideos, o sea, todo lo que está relacionado con la regulación de la homeostasis general. Por lo tanto, a estos pacientes, antes de darles litio, se debe determinar que tengan una función renal, tiroidea y paratiroidea óptima, ¿ya? Y a estos pacientes, en general, cada 6 meses, 3 meses o una vez al año, se le debe estar analizando la actividad tiroidea, los niveles de creatinina para ver función renal, los niveles de calcio y la litemia,
para saber cuántos niveles de litio tiene, ¿ya? Para no producir daño en los órganos, ¿ya? Estos pacientes además deben hidratarse de manera adecuada, deben consumir sales de manera adecuada, ya que, insisto, son sales y por lo tanto producen un aumento de la función renal. Y también es importante que si los pacientes se deshidratan por actividades externas, como por ejemplo diarrea, vómitos o el uso de diuréticos, el paciente debe reemplazar estas sales y debe reemplazar estos líquidos rápidamente, porque si no van a aumentar los niveles de litio y el litio es neurotóxico, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos que uno observa? Si el paciente la litemia sube a 1.3 mil equivalentes, ya hablamos de que hay una intoxicación en el paciente y vamos a tener trastornos cardíacos graves, trastornos tiroides graves, trastornos renales graves y más importante a nivel del sistema nervioso central. ¿Cómo sabe el paciente que está frente a una litemia, una hiperlitemia? Es porque el paciente tiene una sed aumentada grave, una orina aumentada relacionada con la necesidad del riñón de eliminar el litio. El paciente va a tener molestias estomacales, va a tener temblores a nivel de la mano, debido al aumento de la actividad del sistema nervioso central, y eso a su vez va a generar somnolencia, debilidad, anorexia, etcétera. ¿Ya? Además, el fármaco es absolutamente teratógeno. ¿Ya? Una cosa importante, esto que ustedes ven aquí, es cuando hay un aumento importante en los niveles de litio. Por otro lado, los niveles basales de litio que se dan para el tratamiento terapéutico van a producir en el paciente aumento de peso, que generalmente se correlaciona con que el paciente ahora está más respondedor al tratamiento psiquiátrico. Por ejemplo, las pacientes con anorexia, que tienen trastornos graves de la personalidad, van a tender a alimentarse mejor y por lo tanto van a subir de peso. No es que el litio suba el peso en el fondo. Sí van a tener un aumento de la micción y sí puede ocurrir con el tiempo daño renal y cambios en la glándula tiroides, ¿ya? Si el paciente ahora se intoxica con litio, por ejemplo, por el suicidio, recordar que la mayoría de los pacientes que tienen trastorno del ánimo y trastorno de la personalidad tienden a tener riesgo de suicidio aumentado. Estos pacientes pudiesen intoxicarse con litio y ahí va a aparecer lo que se llama la neurotoxicidad irreversible por litio, o conocida en clínica como SIN-L. ¿Ya? Aquí el paciente va a tener trastornos graves de la vía gastrointestinal, resequedad profunda de la boca, vómitos y diarreas, lo cual va a producir una deshidratación del paciente. La deshidratación a su vez va a llevar a un daño renal, a un síncope, a un cambio en la alteración del ritmo cardíaco, ¿ya? Produciendo trastornos de la conducción e incluso paro. ¿Ya? A nivel renal va a producir insuficiencia renal grave que puede que llegue a diálisis o incluso trasplante, y van a tener neuropatía periférica importante. Además, el trastorno va a producir, dependiendo de la situación del paciente, hipotermia o hipertermia. ¿Ya? Les había mencionado que era teratogénico. Entonces, para terminar la idea, los pacientes, la mayoría de las personas tenemos eutimia, que significa que tenemos cambios normales del ánimo, a veces estamos tristes, a veces estamos alegres, a veces tenemos ira, etcétera. Pero en general, si ustedes ven, el cambio son bastante poco pronunciados, ¿cierto? Y depende de la situación en la que en que nos encontremos. En cambio, los pacientes que tienen trastornos graves del ánimo van a estar en una situación donde van a tener aumento explosivo de la situación, por ejemplo, externa. Un poco recuerdan al Joker de Batman, ¿ya? O sea, en el fondo de repente está riéndose de manera exacerbada y no le importa si hace daño a los demás, y está con un cuadro psicótico montado, y después, al siguiente momento, está en una fase depresiva, tiene pena, tiene tristeza, cree que nadie lo comprende, no se siente incluido, ¿ya? Y después vuelve a pasar por esta situación de exacerbación y extravagancia, ¿ya? Y de psicosis y manía. Entonces, a esto que ustedes ven aquí se llama ciclado. Los pacientes con trastornos obsesivos ciclan de manera exacerbada los estados de ánimo, y esto puede producir en la fase depresiva intento de suicidio o pérdida de desaferencia con el medio, y en la fase psicótica o maníaca puede producir accidentes graves o puede producirle daño a terceros, ¿ya? Además de que el paciente no está contento y no está feliz con sus cambios del ánimo, ¿ya? Tenemos pacientes también que son estados mixtos, o sea, en el mismo momento o en pocas horas pueden estar en un estado alto o en un estado bajo, y eso estamos hablando de pacientes muy graves, muy difíciles de tratar, ¿ya? Son pacientes que generalmente terminan en suicidio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es que uno trata de dar litio para controlar estas deltas de ciclado, ¿ya? Evitando que el paciente cicle rápido. Mientras más lento cicla, mejor. Cuando me refiero a lento, me refiero en tiempo, o sea, que esté mucho tiempo en un estado bajo, mucho tiempo en un estado alto, ¿ya? Pero no que en una misma hora estén ambos estados.
Cuando el paciente está en un estado alto, en una situación de psicosis, además del litio, el paciente tiene que tomar, por ejemplo, quetiapina o risperidona para bajar el estado high o psicótico. Si el paciente está en un estado bajo, lo ideal es dar fármacos como antidepresivos, ¿ya? Y el fármaco como antidepresivo que produce menos riesgo en estos pacientes es la fluoxetina, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina tipo selectivo, ¿ya? En general, todos los inhibidores de la recaptación de serotonina son útiles para tratar la depresión de estos pacientes, pero recordar que solo se puede administrar en la fase depresiva, porque si no, el fármaco va a producir un aumento de los niveles del ánimo y eso va a llevar a la crisis psicótica como tal y vamos a empezar a ciclar nuevamente. Ya chicos, eso a nivel de tratamiento. Hay otros tratamientos, se los dejo ahí al frente si ustedes quieren leerlos, pero en el fondo aquí está todo cubierto lo que es la psicosis, los trastornos esquizoafectivos, trastornos del ánimo, etcétera. ¿Ya? Un gusto. Ojalá les haya gustado la clase.